La veo como la fidelidad de los hermanos, que a pesar de los años siguen estando acá. Y qué lindo cuando uno llega a la casa de Dios y ve esos hermanos que hace años que siguen congregándose acá. Y también es un incentivo también para uno en querer seguir, ¿no? Esos pasos. Y si hoy venís por primera vez y nunca escuchaste una prédica o te invitaron, hoy vamos a hablar de algo que, que es muy lindo porque el libro de Romanos es un libro que ustedes vienen estudiando. Yo les pido disculpas por un tema laboral, no pude estar el jueves pasado, pero Dios se encargó de dar la palabra y que llegue también a nuestras vidas. El libro de Romanos es una carta que yo digo que es para leerla 4 o 5 veces, 4 o 5 veces, porque tiene muchos principios, muchas enseñanzas y es muy lindo. Les voy a hacer un pequeño resumen. ¿Qué pasaba en esa época? Pablo escribe a los romanos. En esa época había personas que estaban débiles y otras personas que eran fuertes. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 14 y hoy me toca del versículo 13 al capítulo 15, versículo 6. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano no es contristado, ya no andás conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No construyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas. Hasta acá. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Todos conocen la carnicería? ¿Saben lo que es la carnicería? ¿Todos? Sí, ¿no? Conocen todo lo que es la carnicería. En esa época se empezó, la iglesia nace en Hechos capítulo 2, ¿no? Ahí se convierte en un montón de personas. ¿Qué pasó? Pablo, en la iglesia de Pablo, imagínense que todos los que están de este lado son judíos. Escuchá, ustedes saben lo que es un judío, ¿no? Bueno, todos los que están acá son judíos. Y todos los que están acá no son judíos. Pero creyeron en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Acá tengo el grupo de los judíos y acá tengo el grupo de los gentiles. Acá tengo el grupo de los débiles y acá tengo el grupo de los fuertes. ¿Qué pasaba en esa época? Los judíos venían con una cultura, festejando fiestas, que no podían comer carne, primero, pero ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Mate y come, le dice, ¿no? Y ahí el Señor ya había hablado. Pero ¿qué pasaba? En esa época había muchas personas que adoraban a otros dioses con vamos a ponerle una vaquita, un ternerito, vamos a ponerlo así, bien práctico, con un ternerito. ¿Qué pasaba? Lo adoraban a ese Dios, pero cuando lo entregaban en adoración, lo consagraban a esa carne,
después se la comían. Pero lo que no iban a cocinar todo. Y lo que sobraba iba a parar a una carnicería. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasaba? El grupo de los judíos veía que el grupo de los gentiles se iba a la carnicería, se comía esa carne y decía, no, pará. ¿Cómo van a estar comiendo ustedes esto que fue consagrado a otro Dios? Eso es inmundo, no lo pueden comer. Ese es el contexto. ¿Me van siguiendo? Porque cuando uno se mete en cada libro de la Biblia, tiene que entender ese contexto, decir, de la historia, qué era lo que pasaba. Ustedes, si yo le pregunto, ¿cuál era el contexto del año 2001, cuando estaba de la rueda de presidente? Era una crisis total, ¿no? Entonces, el que vivió en ese año entiende el contexto de lo que, ¿viste? Vos decís, che, en esa época se le vendían las licencias de los taxis a 3.000 pesos valían. Y vos decís, 3.000 pesos, ¿de qué habla este tipo? Claro, porque era el contexto del país. Bueno, esto era lo mismo. Esto era lo mismo. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas débiles, eran débiles ¿por qué? Porque ellos no comprendían la totalidad de la libertad que les daba Cristo. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué decían ellos? Veían a los que de acá que se comían todo y los de acá estaban totalmente libres. Decían, nosotros somos libres, conocimos al Señor Jesús, ya somos libres de todo, no tenemos por qué seguir la rutina de ustedes de las fiestas judías, de comer legumbres, de empezar a hacer todo eso. No tenemos por qué hacerlo, porque nosotros ya somos libres en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Y Pablo dice, bueno, acá hay un problema, porque los hermanos no se están llevando bien. Uno están criticando a los que comen y otro están criticando a los que comen legumbres. Y Pablo es una persona muy sabia, que él dice, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Mirá lo que Pablo dice. En esta gente los judíos tenían una conciencia mal informada. Nuestra conciencia está formada por toda la información que nosotros tenemos acá. Cuando vos llegás a Cristo y lo recibís en tu corazón, y lo aceptás y decidís empezar a caminar, uno que empieza a leer la Biblia, ¿no? Empezás a recibir información. Dios usa la palabra de Dios para iluminar tu conciencia. Y va a usar el Espíritu Santo para guiar a tu conciencia. ¿Me seguís? ¿Por qué es tan importante empezar a estudiar la palabra de Dios? A leer la Biblia, aunque sea un versículo por día, aunque sea, seguramente en el grupo de WhatsApp de la iglesia, Moni, ¿mandan algún mensaje todos los días? Las hermanos, ¿no? Hola, buen día, ponen un versículo. Bueno, léelo porque es una gran bendición eso. Entonces, la conciencia es iluminada por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo lo que hace es guiar a tu conciencia a tomar buenas decisiones. Así de sencillo. Te ilumina la palabra de Dios, da luz sobre, ¿qué dice la palabra? Que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, estos judíos tenían una conciencia mal informada. Y querían seguir haciendo cosas de la ley de Moisés. Y ahora te voy a dar algunos ejemplos de la actualidad. Y después tenías a los gentiles que eran fuertes, pero ellos no les prestaban atención a todo lo otro. Vieron que acá empieza un conflicto en donde se empiezan a juzgar entre ellos. Empieza a haber un conflicto. Y los conflictos de la iglesia de hoy
vienen por nuestra opinión. Todo surge por nuestra opinión. Y yo quiero agregar un tercer grupo de hermanos. Estaban los hermanos débiles, que eran legalistas. Estaban los hermanos fuertes, que no le importaba ni siquiera lo otro. Pero en la iglesia de hoy, de este siglo, yo le puse hermanos débiles, caprichosos. ¿Qué es eso? ¿Nunca escuchaste a una persona que dijo, el día que se haga tal cosa en la iglesia yo me voy? Epa, pará. ¿Por qué eso, caprichoso? ¿Por qué te pones así? Porque hay querer imponerle en una opinión a otro, es tu opinión. Vamos a un ejemplo. ¿El Señor Jesús tomaba vino o no? ¿Tomó vino el Señor Jesús o no? Sí, tomó vino. Es más, uno de sus primeros milagros fue ese. El primer milagro que hace. ¿Qué pasa con esto? Si a mí me invitan al grupo de adicciones, ¿no? Y estamos en un grupo. Voy a ir a ejemplos para que ustedes me puedan entender. Entonces yo llego al grupo, ¿viste? Me siento y digo, ¡ah, qué lindo! Vamos a tomar una cervecita. Llego al grupo con una lata de cerveza. ¿Y en qué grupo estoy? De adicciones. Apa. Pero yo tengo mi conciencia bien libre. Yo puedo tomarme una cerveza. Me la tomo en casa, no pasa nada. Pero ¿qué estás haciendo vos con eso? No estás. Tu libertad se acaba cuando vos la usás para no edificar a tu hermano. Porque esos chicos están luchando. Porque esos chicos seguramente toman una cerveza para poder bajar la droga. Apa. Entonces vos le estás llevando eso a un ambiente que no corresponde. ¿Me van siguiendo? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vino una hermana sin mantilla. Nueva la hermana. Ni sabe lo que es la mantilla. Entonces, ¿qué pasa? La hermana nueva dice, no, bueno, yo tengo la libertad y creo en Jesús y si yo me muero hoy me voy al cielo, te dice. Y gloria a Dios que crea en el Señor así de esa manera. Entonces, viene una hermana y le dice, no, hermana, usted tiene que usar esto y se lo dice de mala manera. De mala manera estoy diciendo, porque el exhortar no nos tenemos que librar de exhortar y de corregir. Esa es nuestra responsabilidad también. No nos podemos librar de eso, pero lo tenemos que hacer con amor. Entonces nosotros le hablamos a esa persona que está creciendo, Vos a un bebé cuando nace, ¿le podés cortar una entraña así y metérsela en la boca? ¿Sí o no? No, porque le vas a lastimar, le vas a hacer daño. No puede comer carne un bebé, no puede. Tiene que tomar la leche, ¿no? Ahora, no quita que en el crecimiento espiritual nosotros tomemos leche toda la vida. Tenemos que empezar a comer carne. ¿Qué pasa con esto? Nuestras opiniones son las que generan disensiones, generan divisiones, generan malestar. Es tu opinión. ¿Qué se festeja el 24? Navidad, ¿no? Entonces vos te enterás que una familia cristiana que participa de la cena le armó el arbolito. Entonces vos decís, no, con no me junto más, arma el arbolito. Pará. Preguntale. Quizá ni sabe lo que significa el arbolito, quizá lo hace por su hijita y está aprendiendo en los caminos del Señor. No, tal adolescente se fue a un cumpleaños de 15 la semana pasada. No, anciano, lo tenemos que sacar de comunión, anciano. Pará, es tu opinión. Cuando hablamos de ética dentro de la iglesia, hay una ética moral y una ética de tu opinión personal. Quizás a uno le hace bien no tomar alcohol
y el otro toma y no le pasa nada. Quizás a uno le hace bien, no sé, poder hablar de ciertos temas, ¿no? Y quizás al otro hermano le hace mal. Quizás vos con un hermano podés hablar de la política, de cómo está el país, de la economía. Y quizás a otro hermano eso le saca lo peor de él y se enoja y parece que la charla se va para otro lado. Bueno, pero de eso se trata. Cuando vos querés hacer iglesia, ¿qué iglesia? ¿Iglesia quién hace? Cada uno de los miembros somos iglesia. Pero cuando nos juntamos en la unidad del Espíritu Santo y venimos a adorar, venimos a guardar la comunión, venimos a que Dios nos hable a nuestro corazón, venimos a poder crecer. Los hermanos que vienen acá y que seguramente bajaron, que estuvieron tocando, nos guiaron al Señor en la adoración, ellos también necesitan recibir. Los líderes que están hoy acá necesitan venir a las reuniones de enseñanza, necesitan venir un domingo y sentarse y no hacer nada y recibir del Señor. Eso es muy importante también. Es parte de... Entonces vos decís, no. Mi opinión es la que vale. ¿Escucharon eso alguna vez? Personas que tienen una opinión y no la vas a cambiar, pero... Y está bien que quizás se mantenga en esa postura. Pero es muy importante que mi opinión no haga tropezar o caer a un hijo o una hija de Dios nueva en los caminos del Señor. Tengamos mucho cuidado de eso. Porque cuando nosotros agarramos y nos creemos fuertes, acordémonos del Señor Jesús, lo que dice Filipenses 2, que se humilló hasta lo sumo y se humilló hasta muerte de cruz y desestimó todo lo del cielo, ¿no? Y se hizo hombre y sufrió todo lo que sufrió. Ese es nuestro Señor Jesús. Cuando yo hago iglesia y vengo a la casa de Dios, tengo que aprender a abrazar, tengo que aprender a escuchar. Ustedes saben, a ver, lo voy a buscar rapidito, Marcos 10. Marcos capítulo 10, ahí los chicos. Tengo que aprender a escuchar. Cuando vengo a la iglesia tengo que aprender a escuchar. No solo en el grupo de autoayuda se escucha, no solo en el discipulado, sino tengo que aprender a escuchar en la iglesia. Cuando hablo con un hermano, lo saludo, le digo, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo fue tu semana? No hables, deja que hable él. ¿Vieron que hay gente que vos le estás hablando y te habla encima? Bueno, hacer iglesia tiene que ver con esto. Aprender a escuchar. Mirá lo que hizo el Señor Jesús, un ejemplo precioso. Marcos 10, versículo 50. Estaba el ciego Bartimeo. Le dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y Jesús ahí escuchó. Escuchó. Tiene que haber una escucha. Y le dijo, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Y el versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Por qué digo esto? Romanos 14, 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Parte de hacer iglesia y dejarte de sentirte por un momento que sos superior a otro porque hace muchos años que venís acá a la iglesia, porque ya tenés un nombre dentro de la congregación, porque quizás
los hermanos te estiman, te conocen todos. Hermano, cuando entramos por esa puerta, toda nuestra humanidad, tratemos de dejarla en casa. Todas nuestras opiniones, tratemos de dejarla en casa. Vengamos acá con el fin de edificar al otro, porque mejor es dar que recibir, dice la Escritura. Mejor es dar que recibir. Y si no, ¿qué ejemplo del Señor Jesucristo, que dio hasta la última gota, por vos y por mí? ¿Para qué? Para darte salvación, para restaurar tu vida, para decirte que vos eras importante. El débil quiere imponer las reglas en toda la congregación. ¿Y sabés el peligro que hay con eso? Que el débil todavía no ha aprendido la libertad del espíritu. Por ende, como no tiene libertad en el espíritu, está limitado. ¿Y por qué digo que está limitado? Porque puede hacer cosas, pero se mueve como un preso dentro de las cuatro paredes. Las cuatro paredes de su conciencia, se camina así. No está libre. Él quiere poner las reglas. Y es algo muy importante que es en la vida congregacional, pero primero en la vida personal de uno, es poder aprender a escuchar cuándo es la voz de Dios, cuándo es la voz de Satanás y cuándo es tu voz. ¿Escucharon? Tenemos que aprender a escuchar. Si vos querés crecer espiritualmente, tenés que aprender a escuchar cuándo es la voz de Dios, cuándo es la voz de Satanás y cuándo es tu voz. Eso hace la diferencia cuando vos querés vivir iluminado por la palabra y que el Espíritu Santo empiece a guiarte en tu conciencia en qué está bien y en qué está mal para tomar buenas decisiones. Y el fuerte, el error que comete, es que abusa de su libertad cristiana para poner triste al débil. El fuerte abusa de su libertad cristiana para poner triste al débil. Y eso es muy malo, porque vos ahí no estás guardando la unidad. Ahora se viene el campamento de jóvenes. Se viene el campamento de jóvenes. Seguramente en el campa, y los diré ya lo saben, haya chicos que se anoten que quizás no saben ni orar. ¿Escucharon? Que quizás no saben ni orar. Que quizás nunca abrieron ni siquiera la Biblia y están dando sus primeros pasitos en la iglesia. ¿No? ¿Y los jóvenes qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner en la postura de que somos fuertes? ¿O nos vamos a poner en la postura de que somos débiles y los vamos a juzgar? No, hermanos. Imaginen si el Señor Jesús hacía eso con nosotros. Imagínense cómo llegamos nosotros, recontra sucio estábamos. Éramos una papa sucia, no sé. Llegamos así delante del Señor. Y Dios, ¿sabes qué hizo? Nos puso un anillo, ¿no? Nos puso sandalias, nos vistió. Esa es la actitud. Y Pablo ahí se pone tajante a que se impongan y no deja que se impongan esas reglas humanas. La opinión es una regla humana. Vos cuando hacés iglesia tenés que juzgar la moral. Si hay un pecado moral, todos sabemos Gálatas, ¿no? Hechicería, borrachera, ¿no? Toda la lista esa que está ahí interminable. Pero Dios te abraza igual. Te dice, che, si haces eso, arrepentite y vení. Y Pablo ahí fue muy sabio. Otra cosa que hizo Pablo es que les explicó que la conciencia tiene que estar bien informada. Yo no sé hoy qué información le estás dando a tu conciencia.
es muy difícil con la cantidad de información que hay en redes sociales, que hay en el noticiero, que hay en tu trabajo cuando vas a trabajar, los empleados quizás están hablando de un montón de cosas, la sociedad de todo lo que habla. ¿Y vos en qué momento haces un parate para llenar tu conciencia de información de la palabra de Dios? Porque yo te puedo entender de que venga una persona recién convertida y qué palabra de Dios puede tener. Poquita. Quizá escuchó Juan 3:16 recién, ¿no? O Romanos 5:8. Todavía no aprendió nada, es un bebé espiritual. Bueno, de ese sí lo creo, pero de un hermano, de una hermana madura, tiene que trabajar en su conciencia también de cómo la va a ir alimentando espiritualmente. Eh, También hay que trabajar en tener una fe fuerte. Hay que tener una fe fuerte. El creer, el confiar en Dios, eso es práctica de todos los días. Tu fe tiene que crecer, ¿eh? Tu fe tiene que crecer. Pablo le decía, ustedes tienen que crecer. Y algo que tenemos que dejar de hacer es no llevar al débil a pecar. Muchas veces pasa que viene alguien nuevo, vos lo sumas al equipo de trabajo y de repente quizás quiere promover muchas ideas, muchos cambios, o viene y te dice, mirá, todo esto está todo mal, vamos a hacerlo todo de esta manera porque lo que ustedes hacen está todo mal y está aprendiendo esa persona. Muchas veces cuando llega una hermana a la congregación que quizás tiene una profesión, ¿qué es lo primero que quiere hacer el hermano? Quiere empezar a servir con su profesión. Y no está mal, pero hay un tiempo para eso. Porque cuando vos venís a Cristo, todos los discípulos tenían su profesión y su oficio, ¿no? ¿Y qué los hizo él? Pescador de hombres. Entonces ahí tenemos que tener paciencia. Paciencia de que la paciencia es una palabrita que se usaba en el griego, uno de los significados es para sobrellevar una carga. Paciencia sobre la carga. Vos tenés que tener paciencia sobre ese hermano que es fuerte y paciencia sobre ese hermano que es débil, que quizás es un poquito más legalista. Paciencia. La paciencia te la tiene que dar el Señor. Ahora, cuando vos estás trabajando en eso, en tu carácter, quizás sos malhumorado, quizás tenés un carácter que, no sé, te cuesta abrirte, o sos un carácter que, no sé, entrarías a la iglesia por un tubo, te sentarías acá, saldrías por el tubo y te irías porque no querés hablar con nadie. ¿Vieron que hay personas que son así? ¿Y qué le vamos a decir? Pero vos no saludás a nadie. Pará. ¿Le preguntaste cómo está, cómo fue la semana primero? Juzgar a alguien es lo más fácil que hay. Pero yo te digo, ponete en el zapato de esa persona y caminá con él 7 días. Caminá 7 días con la persona. Y te puedo asegurar que en un momento lo vas a empezar a entender, ¿eh? Y vas a empezar a orar con él. Pablo hace que tengamos una conciencia informada y la tenemos que ejercer con amor hacia los demás. Hay muchas cosas para seguir hablando, pero yo creo que esto era lo que Dios tenía para hoy. Vamos a orar, hermanos. Querido Dios, te damos gracias en esta noche. Padre, enséñanos a estar en el grupo de los humildes. Señor, enséñanos a estar en el grupo que te sigue a ti, Padre, copiando tu ejemplo de humildad, tu ejemplo de entrega.
Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz para darnos vida y vida eterna. Y si en esta noche hay alguien, Dios, que está lleno de problemas, que está lleno su corazón de tristeza, que está su corazón lleno de amargura quizás, o que tiene necesidades por donde quiera. Padre, te ruego que hoy una vez más golpees la puerta de su corazón, Señor. Y que te pueda abrir la puerta de su corazón, Padre, para que entres a su vida y te quedes ahí para siempre. Señor, gracias porque tú moriste en la cruz para darnos vida y vida eterna, vida en abundancia, una vida nueva, una vida que podamos tomar de tu plenitud, que podamos vivir en fe, con gozo, con paz, con tranquilidad. Esa es la vida que tú nos regalas, Señor. Gracias, Dios, porque estamos confiados en ti y tenemos en ti nuestra esperanza, Señor. Si hay alguien aquí que está sin desesperanza, Padre, que está triste, que tú le puedas hablar a su corazón, Señor. Que no se vaya de este lugar sin poderte decir, te necesito, te necesito. De este Jesús que están hablando es lo que necesito para mi vida, para que tú la puedas transformar, Señor. Como un día transformaste nuestra vida, y lo sigues haciendo a cada instante, Señor. Gracias, Dios. Que nosotros podamos aprender en esta noche, Dios, como decía la otra vez, estamos a la distancia de una oración, Señor. Rómpenos, Dios, rompe todo lo malo que hay en nosotros. Todo lo egoísta, todo el orgullo, la vanagloria, lo que a veces nos creemos, pero no somos nada delante de ti, Señor. Padre, que queremos que ese buen alfarero nos agarre y queremos ser un barro para que tú nos vuelvas a formar, Señor, en tu gracia y en tu bendita misericordia. Bendice a esta iglesia preciosa, bendice a cada ministerio, que puedan seguir dando fruto al 1000%, Señor. Bendice a los ancianos, a los diáconos, a los líderes, a los matrimonios, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, para que ellos puedan seguir extendiendo tu reino, Señor, para la gloria del Padre y para salvación. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.